Yo quiero dar gracias, si me permiten. Te doy gracias en esta mañana, Adonai, por la oportunidad de comenzar este nuevo día, estar en este tiempo de quietud, de reposo delante de ti, para poder recibir las instrucciones, tu palabra de vida, que alimenta nuestro espíritu y nos da cada día mayor convicción, plena seguridad en quién estamos creyendo, en quién estamos confiando. Gracias por la vida de Mariana, de Daniel, porque son para mí instrumentos que tú usas para ir formando mi vida en tu palabra, en tu Torah. Bendícenos en este tiempo y danos lo que cada uno de nosotros necesitamos en este día para ser mejores y para corregir las cosas que aún hacen falta corregir. Bendícenos por medio de tu palabra y que sea un tiempo grato delante de tus ojos. Amén. 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 Así. Amén. Que el Shalom del Elohim de Israel pues esté con nosotros en este día y que la bendición de este día pues alcance a todos y cada uno de nosotros que estamos aquí para buscar la voluntad del Elohim de Israel, conocer sus planes, sus propósitos, entender su corazón y comprender lo que Él tiene, lo que Él nos quiere enseñar a través de las escrituras que nos brindó llegar para nosotros hoy día. Aprovechamos que estamos todavía en la posibilidad de compartir mediante esta aplicación, estas redes sociales que todavía tenemos libertad de hacerlo, y seguimos con el estudio del libro de Oseas. Estamos empezando con el capítulo 11. Desde Egipto llamé a mi hijo, es el título que puse a este capítulo. El título está ya, creo que es, todos conocen lo que dice el verso 1. Son unas palabras bien conocidas en todo el mundo cristiano, mesiánico por lo general, ¿vale? De aquí viene el título de este capítulo. Libro de Osea, capítulo 11, profecías al día. Voy a seguir leyendo de la edición Corona de Jerusalén y algunas citas le voy a leer de Reina Valera, porque hay palabras cuando Reina Valera pues expresa mejor, bueno, se entiende mejor lo que se quiere transmitir. Bueno, empezamos con el verso 1. Hoy vamos a tener todo el capítulo, no vamos a fraccionarlo. Tenemos 12 versos. Y hay una excepción, que aquí en el último verso del capítulo, en Reina Valera tiene 12 versos, ¿sí? Pero aquí en Corona de Jerusalén, el verso que aparece como 12, el número 12 en Reina Valera, aparece en el Corona de Jerusalén en el capítulo 12, como verso 1, ¿vale? Lo que está en Reina Valera, el verso 12, aparece como en Corona de Jerusalén, el verso 1 del capítulo 12. Entonces la vamos a pasar al siguiente capítulo, que no piense alguno que me va a saltar algún verso. Siempre que estudiamos bajo este título o lema, profecías al día, vamos verso por verso tratando de no omitir nada que puede ser relevante e importante para nosotros, ¿vale? Eso, dicho esto. Bueno, verso 1, comenzamos. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Voy a sacar este. Tengo batería. Desde Egipto llamé a mi hijo. Bueno, es un verso bastante conocido entre las redes cristiano-mesiánicas, pero siempre debemos recordar que un verso fuera de contexto es un pretexto, ¿vale? Por lo tanto, no podemos usar los escritos del Tanaj a nuestro convenir para justificar nuestra fe en Yeshua como el Mashiach, ¿vale? Hay demasiadas citas que se tratan de presentar como una referencia o como una profecía en relación al Mashiach, pero no todas tienen un respaldo serio, ¿vale? Y lo que a nosotros nos importa, tratamos de comprender siempre la razón, la lógica de alguna explicación, pero un fundamento, lo que es Emet, lo que es Emuná, tiene que tener un argumento bien firme, ¿vale? Respaldado de principio a final.
Antes de cualquier interpretación de los textos del Tanaj, entender la parte literal hacia cual hace referencia el propio texto que estudian, y esto para la generación, para cuando fueron dadas las palabras, es fundamental, ¿vale? Es importantísimo siempre tener en cuenta el contexto, a quién le habla, cuándo le habla, cómo le habla, ¿vale? Vamos primero a entender el sentido real de este verso según el contexto del propio Tanaj, y luego vamos a ver el por qué este verso es usado como referencia al Mashiach. Cuando Israel era niño, vamos a desglosar los textos como de costumbre. En el texto hebreo la palabra traducida con niño, aquí en la edición Corona de Jerusalén, es Naar, ¿vale? El significado básico de este término Naar es joven. Un joven listo para la edad del matrimonio, ¿vale? No se trata de uno que tiene 16 años, ¿vale? Sino de un joven que puede tener edad para el matrimonio. Igualmente, Naar puede referirse a un niño pequeño de edad de la infancia hasta la adolescencia, de modo que joven en este contexto viene en contraposición con un hombre adulto, ¿vale? Ese es el significado del término Naar aquí, donde habla de Israel que era un niño, ¿va? Como un niño. Yo le amé es una otra expresión. En hebreo está la palabra aquí, ahab, no es ahavá, como se sabe que se habla de amor, sino yo le amé es ahab. El término describe un sentimiento de atracción y deseo hacia algo o hacia alguien que se quiere poseer o estar con él, ¿vale? Tiene más aplicaciones, yo le voy a dar algunas para que así sepan el uso de este término, del por qué Adonai usa esta expresión en este contexto en relación con Israel, que lo ve como niño, ¿vale? ¿Cuándo? En un cierto momento, cuando lo llamó de Egipto. Esos son los detalles, siempre son importantes, ¿vale? Tenerse en cuenta. Entonces, algunos de los usos de la palabra ahab en nuestra cultura se refiere al amor que un hombre siente por una mujer y una mujer por un hombre. Dicho amor se basa en el deseo sexual que normalmente se mantiene dentro de los límites de relaciones lícitas, ¿vale? Un ejemplo está en Génesis 24, verso 67, donde Isaac trajo a Rebeca en la tienda de su madre y la tomó por esposa, ¿vale? Este tipo de atracción física lleva siempre a que el sentimiento de ahab se convierta en matrimonio antes de que pase ser una transgresión, ¿vale? Porque el deseo, cuando no se puede llegar, cuando no se convierte en un matrimonio, puede salir fuera de los parámetros normales. Entonces el diablo puede aprovechar, como esta puede ser algunas ediciones, en el hecho de, sus padres. También ahab denota el amor entre padres e hijos, ¿vale? La primera vez que aparece en la Biblia expresa el cariño que sentía Abraham hacia su hijo Isaac. Y dice en el texto de Génesis 22, verso 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, ¿vale? Aquí está el mismo término ahab. Génesis 22, verso 2. En el Levítico capítulo 19, verso 18 y el 34, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ahab se refiere al amor fraternal o entre amigos. El término sugiere que uno debe procurar relacionarse con su prójimo hermano de acuerdo a lo que especifica la Torah para Israel. Eso debería ser el estado normal entre nosotros, ¿vale? Llamé a mi hijo. La palabra hebrea que ha sido traducido con llamé es kará. Básicamente kará significa clamar a viva voz, ¿vale? Con el fin de llamar la atención de la persona con lo que se quiere comunicar. Kará puede referirse al acto de llamar por nombre, tal como es el caso en Deuteronomio capítulo 3, verso 14, donde dice Kará al Shemo. Aquí es donde Manasés llamó la tierra que conquistó con su propio nombre. Obviamente la llamó la tierra de Menashe, ¿no? Este término es usado en Génesis capítulo 2, verso 19, donde Adán llamó el nombre de los animales como una demostración concreta de su soberanía relativa sobre ellos, ¿vale? Poner nombre a alguna cosa es a menudo una declaración de soberanía sobre ella. Ese es el caso en el primer ejemplo del uso de la palabra Kará, donde Adonai llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿vale? En Génesis capítulo 1, verso 5, donde aparece por primera vez este término, ¿vale?
Así que la soberanía del Elohim de Israel sobre todo cuanto hay bajo la bóveda celeste es absoluta desde que él llamó, como está escrito, ¿no? A todos desde el principio, según se hace evidente en Isaías capítulo 41, verso 4, y en Amos capítulo 5, verso 8. ¿Vale? Él llamó todo. Shaul usa esta escritura. Dice Sorange que no se le permite entrar en la sala. Adriana, no sé. Hermano, pues como es que... Tiene que insistir. A ver qué sucede, ¿vale? Que escribió en el grupo. Kara significa también... le quería que Shaul también usó esta referencia para describir que todo se sostiene, fue creado por él, se sostiene por su fuerza, por su poder, porque él les llamó a la existencia, ¿vale? Por eso es el sustentador de todas las cosas. Entonces, Kara también significa proclamar, anunciar, convocar, emplazar, tiene más sentidos. El uso de ese término Kara en este contexto es enfático para definir al pueblo de Israel como algo que pertenece por exclusividad al Elohim viviente, ¿vale? Aparentemente se lean las citas, pero muchas veces no se entiende el profundo significado. Ya conocen toda la doctrina del cristianismo, la doctrina del reemplazo, donde dice que Israel fue desechado y en su lugar fue elegido el cristianismo como un Israel supuestamente espiritual. Pero al profundizar en el sentido de los términos hebreos y el uso de ellos en su contexto, nos damos cuenta que todo este dogma del reemplazo es absurda, sin fundamento, no tiene ningún respaldo. De hecho, es diabólica, ¿vale? Pero lo que hace de verdad un estudio exegético verdadero sobre el sentido de los términos de las escrituras, de las enseñanzas hebreas, se dan cuenta que cuál es la verdad, lo que es emet, lo que se quiere transmitir, ¿vale? Ese es el sentido aquí usado que enfatiza la exclusividad de Israel entre todas las demás naciones. Bueno, este capítulo está lleno de evidencias y vamos a ver algunas más, ¿vale? Pues, bueno, como resumen de todo lo que expresan los términos hebreos, podemos concluir que literalmente el texto describe un afecto especial que tuvo el Creador para con Israel, de tal modo que al verlo como un padre ve a su hijo, se dispuso hacia la descendencia de Jacob con el fin de librarlo de la esclavitud. La descendencia de Jacob como esclavos no tenían más valor o dignidad que la de un muchacho. Como dijo sobre sí el profeta Jeremías, Adonai Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Vale? Es el mismo término. Bueno, Jeremías capítulo 1, verso 6 dice, ¿no? Pues el profeta Jeremías no estaba diciendo que era apenas un muchacho, sino más bien que no tenía la experiencia de un hombre mayor y así de inmaduro era Israel como un joven neófito. ¿Vale? Por eso es importante tener en cuenta cuando era niño, ¿vale? Es decir, cuando era muy pequeño. Para el creador Israel no era más que un niño porque a pesar de que ya no eran pocos en números, es decir, no eran como los 72 que entraron en la tierra de Egipto, sino estaban ya demasiados, decenas, miles de ellos. Estando ellos en la tierra de la esclavitud, no se les podría considerar como una persona madura, libre. ¿Vale? No se les podría llamar como un adulto hasta apenas después de que Israel recibieron la Torah y con esta la constitución de una nación oficialmente hablando. ¿Vale? Okay, el hermano Fernando también no logra entrar en la sala. Por otra parte, las metáforas hebreas describen la intimidad del Creador hacia la descendencia de Jacob, a semejanza de un padre que tiene un recién nacido. Desde el mismo Egipto, el Elohim viviente llamó a Israel como hijo suyo. ¿Vale? Así está presentado, así dijo a través de Moisés a Faraón. En Éxodo capítulo 4, verso 22 al 23, Israel es mi hijo. No debemos olvidar nunca que Él nos sacó de la cantera de Egipto, como se menciona en Deuteronomio capítulo 6, verso 21. En Isaías capítulo 51 también se hace mención que Él nos forjó, nos formó, nos hizo suyos como nación desde que nos libró de la tierra de Egipto. Si bien en los primeros 3 capítulos de este mismo libro, Adonai ilustra su relación que tenía con el pueblo de Israel a través de la imagen del amor conyugal, aquí Él complementa con la imagen de un amor paterno. ¿Vale? En la serie que tenemos sobre la deidad, el Elohim de Israel entre el Tanaj y los Omri Hadashah,
en esta serie de textos comparados, hay, son 12 partes. Una trata sobre Adonai como esposo de Israel. Otra parte trata sobre Adonai como padre de Israel, ¿vale? Les recomiendo toda la serie para los que quieren fortalecerse más en argumento, en cita, en armas, sobre quién es el Elohim de Israel entre en Tanaj y los escritos de los apóstoles. Es hermoso como a través del profeta Amos, Adonai declara que de entre todas las naciones de la tierra, él solo conoció a Israel, ¿vale? En Amos capítulo 3, verso 1 al 3, hay un contexto, yo les voy a citar el verso 2. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, ¿vale? Es una cita clarísima, redonda, más clara que el agua no puede ser, ¿vale? A vosotros solamente, ¿vale? Eso excluye cualquier pretensión de cualquier otra nación, creencia que hay en el mundo, ¿vale? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. La palabra usada aquí para decir Adonai conoció a Israel es la misma que se usa cuando se describe en Génesis capítulo 4, verso 1, que Adán conoció a su mujer, ¿vale? Es la misma palabra. Es decir, que tuvo una cierta estrecha intimidad con su mujer, ¿vale? Eso era el caso en Génesis capítulo 4, verso 1. No entendemos que ese es el sentido del sentimiento que Adonai expresa para con Israel. Es decir, no hay más superlativo que esto, que la propia intimidad entre el esposo y la esposa cuando se convierte en una sola. Este nivel más íntimo entre un varón y una mujer es la expresión usada aquí para describir un sentimiento profundo que el Creador mostró cuando dice, conoció a Israel. Este es el sentido ahab, ¿vale? Que mostró Adonai desposando a Israel, al desposar a Israel. La expresión de que él amó a Israel viene en coherencia con esta clase de conocimiento, ¿vale? De modo que cualquier interpretación de que el Creador es el Elohim, es decir, la deidad, ¿vale?, de todas las naciones, como se interpreta, como muchos dicen, hasta incluso pueden escuchar ciertos rabinos diciendo que Elohim, bueno, ellos no usan el término Elohim, dicen Dios también, como si no hay diferencia entre lo que está en el mundo y la deidad de Israel. Es el de todos. Solo que tienen distintos nombres. Pues, vaya. Yo escuché a un rabino famoso, una persona seguida de decenas de miles de personas, hablando así de esta forma, ¿vale? La expresión que él amó a Israel y que conoció a Israel, esos dos términos que lo hemos visto en su contexto, viene en coherencia con esta clase de conocimiento, de modo que cualquier interpretación de que el Creador es el Elohim de la nación que sea, o de todas las naciones, o que el Elohim viviente es el Padre de todos en este planeta, queda totalmente descartada. Tengan en cuenta estos versos como el de Jeremías, capítulo 3, verso 4, verso 19, capítulo 31, verso 9 y el verso 20, ¿vale? Porque toda interpretación que Elohim de Israel es Padre de todos, que Elohim de Israel es también el Elohim de los cristianos, por ejemplo, no tiene respaldo ni fundamento, ni no tiene ningún raíz, porque los términos hebreos son claros, ¿vale? Quitan cualquier otro, cierra todos los cabos sueltos, ¿vale? Comprendan debidamente el honor que se nos brindó al ser parte de esta bendita nación hebreo-israelita. Bueno, es mi deseo, mi oración, espero que entiendan y que comprendan qué valor se nos dio, ¿vale? En los capítulos 12 y el 13, ¿vale?, que vamos a estudiar, se envuelve con esta mención de que el Creador tiene una conexión especial para con Israel desde el momento del exilio de Egipto, ¿vale? Capítulo 2, 12 y el 13 vuelva a hacer la misma mención, como vamos a ver, que se hace aquí en el verso 1 del capítulo 11. En Mateo capítulo 2 está escrito que Yosef tuvo que buscar refugio en la tierra de Egipto debido a que la vida del hijo de su esposa estaba en peligro, y que después de que el rey de Judea falleció, pudo por fin volver a su casa en Nazaret. Todo esto, como está escrito, para que se cumpliese lo que Elohim había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo, ¿vale? Mateo capítulo 2, verso 15 es citado.
Acabamos de ver que esta, como dice aquí, para que se cumpliese lo que Elohim había dicho por medio del profeta. Bueno, acabamos de ver que en Osea, capítulo 11, verso 1, es un texto que literalmente aplica al pueblo de Israel. Y por ende no es una profecía directa sobre el Mashiach, sino que es una palabra clara que describe una afección especial entre el Creador y el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo se llegó a ver en este verso 1 una metáfora, una referencia al Mashiach? Obviamente la conexión o la interpretación viene de parte de los escritores de Brit Hadashah al ver una similitud en cuanto a la expresión llamado de Egipto, ¿vale? Esta similitud en cuanto a los hechos históricos fue aplicada a Osea capítulo 11 en el verso 1 y se tomó como una referencia indirecta o codificada, digamos, sobre el Mashiach. El concepto popular sobre lo que iba a ser el Mashiach era que habría de ser un hijo, un Ben Adam, ¿vale? Es decir, una persona en cuanto a la carne descendiente de los hombres. Desde esta perspectiva, por el hecho de que cuando era solo un bebé, Yeshua fue exiliado y luego traído de Egipto a la tierra de Israel, se tomó Osea capítulo 11, verso 1 como una referencia a favor de Yeshua. La razón de esta interpretación vino a causa de la impresionante similitud entre las dos historias. La de Israel, que fue llamado de Egipto, y la del Yosef, que mediante el Malach fue llamado de Egipto, ¿vale? En el Tanaj, Elohim aparece que guardó a Israel de la hambruna dándole un lugar de refugio temporal en Egipto por 430 años, ¿vale? Luego lo sacó de allí para cumplir sus propósitos. Asimismo, aunque en este caso la referencia a Elohim vino debido a que todos los informes llegaron o vinieron de parte de un mensajero celestial, un ángel, como se interpreta un Malach, se considera que Elohim guardó a Yosef, a Miriam y a Yeshua en la tierra de Egipto para un tiempo corto, para que luego sean llamados a salir a fin de poder cumplir con sus propósitos, ¿vale? Por esa similitud se aplicó Oseas 11.1 como si fuera una referencia al Mashiach. Se puede decir que el llamado de Israel desde Egipto sería un tipo para que el llamado de Yosef de Egipto sea como el antitipo. Esto porque si el Mashiach es la cabeza de Israel e Israel es el cuerpo, se puede resumir que las dos historias desembocan en una misma persona, es decir, en Yeshua, o que hablan de lo mismo. Pero a pesar de que la interpretación tiene una cierta lógica, la aplicación o la comparación o la semejanza en cuanto al llamado de Israel y el de Yosef y su familia de Egipto queda como una interpretación que no tiene suficiente respaldo, ¿vale? Es decir, no se puede usar este verso para probar la identidad de Yeshua como Mashiach de Israel. Esta interpretación no es suficientemente convincente para hacerle creer en Yeshua a un judío rabanita, es decir, a un judío que sigue el Talmud o las interpretaciones rabínicas, ¿vale? Evidentemente esta interpretación sirve solo para aquellos creyentes que no están tan condicionados con las interpretaciones meramente literales y que pueden usar las referencias indirectas hacia algo más de lo que revela un texto. Tenemos sobre esto demasiadas evidencias y citas directas en el Tanaj y también textos encriptados en los propios textos hebreos que declaran claramente que Yeshua es el nombre del Mashiach, que él es el Mashiach declarado como Redentor de Israel. En Mateo capítulo 2, verso 13 al 23, está relatada toda esta historia de la huida y el retorno de Yosef y de su familia de Egipto. A fin de cuentas, la interpretación más correcta sobre este verso de Osea capítulo 11, verso 1, la verdadera que puede servir tanto para los judíos como para los cristianos, que necesitan saber que solo hay un único Israel real y físico, donde los únicos y auténticos hijos del Elohim viviente, hablando eso obviamente en comparación con otras naciones, es que son la suma de los redimidos que hoy son llamados a salir de Egipto, ¿vale? No solo de Egipto, sino de todos los países por donde Él nos esparció en su castigo, ¿vale? Les voy a leer un verso, bueno, voy a leer algunos más. Isaías capítulo 11, verso 11 dice: entonces acontecerá en aquel día, siempre hay esta referencia de aquel día, y muchos se preguntan cuándo será. Entonces acontecerá en aquel día
que Adonai ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez, ¿vale? Sheni, segunda vez, o una vez más, esta es la traducción que aparece creo que en Nueva Traducción Viviente, la expresión una vez más. Es decir, pero el texto en hebreo usa el término sheni, que es segunda vez. Una vez más, se entiende, obviamente la traducción no está mala, Nueva Traducción Viviente aquí para esta cita, porque una vez más, obviamente es que hubo una, y esa es la segunda, ¿vale? Él se levantará para recobrar con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo, ¿vale? No a los creyentes que hay por el mundo, sino al remanente de su pueblo. Ahora entienda el énfasis. Que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, Sinar y Hamat y de las islas del mar. Esa referencia a todas las costas del mar, en este caso es el Mediterráneo que rodea varios continentes. Entonces, en todos los lugares que están alrededor del mar, ¿vale? Mediterráneo, por ahí fueron esparcidos los hijos de Israel. Y Isaías 11, verso 11. Si Oseas, capítulo 11, verso 1, tiene una referencia profética, más allá de ser una palabra para la propia generación del profeta Osea, es una referencia para nuestra misma generación. Bienvenida, hermana Solange, por fin, lo logró entrar, con esfuerzo, pero lo logró y es lo que importa, ¿verdad? Amén. El texto que estudiamos, estamos con Osea, capítulo 11, verso 1. El texto que viene a ser una profecía al día, directamente para nosotros, como antitipo del antiguo Israel que ha sido llamado a salir de Egipto, se encuentra en las siguientes palabras, ¿vale? Voy a leer dos versos que son bastante claros para tener dos testigos. Sí, mejor que lo pongo aquí en modo avión. Isaías capítulo 27, verso 12 al 13, dice: acontecerá en aquel día. ¿Cuándo va a ser aquel día? ¿El día de qué día está hablando? Pues el día de la redención. Por eso la mayoría de la cita donde dice entonces acontecerá en aquel día, como vimos en Isaías 11, verso 11. Aquel día habla o se sitúa en el contexto del momento cuando Él se levantará como Goel para redimir, para restaurar, para traer de vuelta todo el resto del remanente del pueblo de Israel que ha sido redimido a su tierra, ¿vale? Acontecerá en aquel día, el de la redención de Israel, que trillará Adonai desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto, ¿vale? Dos nombres que espero que ya tienen claro por qué se nombran. Y vosotros, es decir, ¿quién? Hijos de Israel, ¿vale? Enfático nuevamente, seréis reunidos uno a uno, ¿vale? Si hay dos en una ciudad, uno será tomado, otro dejado. Obviamente es una elección, pero Él tomará uno por uno, como llamará uno por uno a todos los hijos de Israel. Todo lo que es linaje descendiente de la casa de Jacob, no quedará ninguno que no reciba el llamado de volver a sus raíces, ¿vale? Cuando llegue ese día, se dará un fuerte toque de trompeta, y tanto los que fueron esparcidos en Asiria, como los que fueron desterrados en Egipto, vendrán a Jerusalén a adorar a Adonai en el Monte Santo, ¿vale? Y en Zacarías capítulo 10, verso 10, dice: porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará, ¿vale? Esos son un detalle que siempre, poquito aquí, poquito allá, cada nuevo detalle nos amplía más, nos da un dato más para seguir indagando y ver por qué no nos bastará. Entonces habrá más, ¿por qué más? ¿No? ¿Y cuánto es la tierra? ¿Cuál es la posesión? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Vale? Entonces deja uno inquieto con el deseo de estudiar y conocer más. Bueno, no voy a entrar porque estas pistas nunca se acaban y tenemos que centrarnos en nuestro estudio, ¿vale? Hasta aquí el verso 1. Osea capítulo 11, verso 2 dice: cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían incienso. Pues Adonai llamó a Israel fuera de Egipto, pero la idolatría a los Baales llamaba a Israel, y ellos se olvidaron del Elohim de sus padres y siguieron a los Baales, es decir, a las deidades locales de Canaán, sobre cuales hemos estudiado en el capítulo 2
de este mismo libro. Vale. Capítulo 2, parte 2, fue una parte dedicada especial para tratar el nombre, el título de Baal, ¿no? Y quién es el Baal incluso. O sea, capítulo 11, verso 3 dice: yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. ¿Vale? Enseñar a caminar literalmente significa enseñé a usar los pies. ¿Vale? Saber dar pasos firmes es todo un reto. Casi la mayoría de las personas adultas no saben andar en el terreno espiritual donde su corazón debe andar. ¿Vale? Versos como Deuteronomio capítulo 1, verso 31, capítulo 8, verso 2, verso 15, capítulo 32, verso 10 al 11, Nehemías capítulo 9, verso 21, Amos capítulo 2, verso 10, describen como el Elohim viviente guió o enseñó a Israel a andar en el pasado cuando éste era un niño aún y vagaba por el desierto. De la misma forma que ellos en aquel pasado, hoy estamos saliendo de Egipto, camino a la tierra de nuestros padres. Pero antes de llegar a Israel debemos pasar por el desierto de las naciones. Como está escrito en Ezequiel capítulo 20, desde el verso 35 al 37, donde Él se tiene que juzgar con nosotros como con nuestros padres en el desierto alrededor del monte Sinaí. ¿Vale? Hay un tipo, hay un antitipo. Repetimos la historia. Igualmente, Él nos enseña a andar en sus caminos a medida que nos disponemos con plena confianza en que Él nos enseñe mediante los medios que nos dispuso para aprender. Si Israel no conoció a su Elohim, entonces ¿a quién conoció? A los Baales. Es decir, a muchos dichos señores venerados como deidades, y a estos ofrendaban sus vidas y sus posesiones, como lo declara el verso 2. ¿Vale? Cada generación ha servido a ciertas deidades, e independiente como se llamaban estas, eran y son Baales. Entre estos Baales, mitos deificados, está la Trinidad y el dicho Salvador conocido desde hace, digamos, 1800 años como Jesús. En realidad, no es más el culto de Jesús que el culto a Mitra, o su nombre original, el culto a Tamuz. ¿Vale? Yo cuidaba de ellos, dice aquí el texto. Cabe resaltar este detalle que presenta el texto hebreo, porque la gran mayoría de nosotros estamos en la situación de necesitar de este específico cuidado. ¿Vale? ¿Por qué es específico? Porque la palabra hebrea aquí es Rafa. Y Rafa se refiere a la sanación, enmendrar. Shalom Silvia, creo que también lograste entrar, qué bien. El cuidado aquí es referente a la tarea de un médico que se ocupa de restaurar la sanidad de alguien, tal como lo hemos estudiado en 3 capítulos anteriores. Capítulo 5, verso 3, en el capítulo 6, verso 1, en capítulo 7, verso 1, también se menciona que Él hirió, Él sanará, ¿no? Porque Él es el Adonai Rafa. ¿Vale? Uno de los nombres de los títulos de Elohim de Israel es el Rafa, nuestro sanador, Elohim, nuestro sanador. Entonces el sentido de yo cuidaba de ello, no es que, bueno, por aquí, como voy a cuidar, estoy cuidando a los gatos, por aquí tengo que dar comida. No, esto implica mucho más, porque Rafa significa sanar. Eso va más allá de solo dar un alimento, va a restaurar la identidad, la autonomía, la personalidad, todo lo que tiene que ver con la estructura del ser humano, ¿vale? Ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos, dice el texto. Quiero recomendar el estudio llamado Adonai Yeshua, nuestro santuario entre las naciones, un estudio que aporta más a este verso que estamos estudiando para que sepan que a pesar de que agradecían a la deidad cristiana, a JC, es decir, a Jesús, el dicho Cristo, por lo bueno en sus vidas, en realidad, al ser esta deidad solo un Baal más, un mito deificado, el único que os ayudó fue el Elohim viviente, a quien no conocieron en aquellos tiempos oscuros. Verso 4, o sea, 11 dice: con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Tras aquí en Corona Jerusalén, me inclinaba hacia él y le daba de comer. ¿Vale? Shalom, mi hermano Fernando. Qué gusto verle. Cuerdas de amor, cuerdas humanas, está en paralelo con lazos de amor. Es decir, que él usó
y aún usa métodos humanos, ¿vale? En comparación con los lazos de las cadenas de la esclavitud, Adonai se presentó como un padre que se aprovecha de unas cuerdas, no sé cómo se llaman esta, para ayudar y sujetar a su hijo cuando aprende a caminar ejercitando los muslos de sus piernecitas, ¿vale? Hay unas, creo que por aquí Paula sabe mejor cómo se llama, hay unos lazos, ¿no? Que ayuda al niño a andar, tú lo sujetas, Sí, no sé cómo, sí, qué eso. nombre tiene. Correas, sí, hay unas correas. No sé si tiene un nombre específico, para aquí tiene uno en rumano, pero bueno, premergator. Pero no tiene sentido en vuestros idiomas. Arnés, eso, sí, hay una especie de arnés, sí, que se usa para ayudarle para que no se resbale y para que así aprenda a caminar. Es una forma de guiar, ese es el sentido que se le da aquí a... Bueno, eso es, te dan cuenta, una cosa antigua, no es algo nuevo, ¿vale? Con cuerdas de amor. Voy a citar la edición Reina y Valera por ser más clara en cuanto al sentido de las expresiones en el texto hebreo. La traducción es correcta en los dos, pero la forma de cómo se plantean las palabras parecen quedan más claras en Reina Valera, o quizás porque estamos más acostumbrados a ella, no lo sé. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. ¿Vale? El verso ilustra el cariño del Creador hacia Israel, y esto lo revela mediante una comparación. La metáfora describe el gesto suave que hace el amo de un animal al levantar una carga de comida y situarla cerca de su boca, ¿vale? Para eso tiene que amarrarla, esta carga, esta bolsa, con la cuerda sobre su cabeza, sobre su cuello. Pero este lazo, en este caso, es una bendición para el buey antes que ser una carga. Se inclinaba hacia Israel, obviamente, dice Adonai, tiene el sentido de que se humilló, se rebajó, es decir, se bajó de su silla de como soberano de la tierra para ocuparse de las necesidades de ciertas personas, que en este caso es hablando de Israel como pueblo específico que hemos visto que él guardó para él. Bienvenida Diana, un gusto también. Hasta aquí se presentó una conmovedora declaración del amor del Creador hacia su pueblo elegido bajo la imagen de un padre que cuida de su hijo librándolo de una aflicción para que se goce en Shalom. Con el siguiente verso observamos un cambio de realidad, es decir, pasamos como en otra realidad. Pero la ingratitud de Israel, después de todo ese cariño que lo relevó el ojo viviente nuestro con nosotros, entendamos que lo que se expresa aquí para con Israel, habrá situaciones cuando lo presenciarán en la vida de ciertas personas y se maravillarán cómo es posible que esas personas se conviertan en rebelde y que tomen una actitud así. ¿Vale? Ahora que conocen la historia, podrá valorar mejor las personas y comprender mejor el sentimiento de Elohim para con ellos y tendrán compasión, ¿vale? Aunque la justicia reclama lo suyo, ¿vale? A pesar de todo este cariño que Adonai mostró como esposo, como padre para con Israel, la ingratitud de Israel no tuvo límites, por lo que tendrá que volver al destierro, donde sufrirá el poder bajo el poder de un rey despótico. Con este cambio de realidad, espero que comprendan que por el hecho de que fueron redimidos, no significa que este hecho es un amuleto que le garantiza que entrarán de por sí en la tierra de los redimidos. La bendición se puede perder cuando los actos son adversos al propósito de la Torá. La vida eterna se puede perder tal como la pueden ganar, solo que no hay segundas oportunidades para los que desaprovechan el momento del tiempo de la visitación, como dijo Yeshua sobre Jerusalén de sus días en Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. ¿Vale? Todos tenemos nuestro tiempo, como dijo también, creo que en el libro de Hebreos en capítulo 10, hoy si escuchas mi voz, no te pongas terco, ¿no? Como Israel en el pasado, ¿vale? Por eso estamos estudiando el pasado para no volver a repetir las historias, ¿vale? Y sacamos para nosotros enseñanzas bajo este título, profecías al día. O sea, capítulo 11, verso 5 dice, volverá a Egipto, volverá al país de Egipto, y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse. Volver a Egipto, comprendemos, y como ya lo hemos dicho en un capítulo anterior, Egipto solo es una metáfora para describir una esclavitud parecida a la egipcia. Es sabio
que literalmente en aquel tiempo muchos judíos habían vuelto a Egipto cuando la tierra de Israel cayó en manos de los asirios y luego de los caldeos. Pero la referencia al texto aquí aplica a Israel como nación, más que como individuos, ¿vale? Egipto, Asiria, Babilonia, como hemos dicho, son nombres que enfatizan la esclavitud, un lugar lejos de la tierra de Israel, ¿vale? En lugar de tener sus propios reyes, ahora Asur. Asur es una palabra que define a los asirios. Le será su rey, ¿vale? La referencia hacia Egipto es probablemente porque ellos buscaron auxilio en este país, como hemos visto que han hecho una tregua en contra de la tregua que ya hicieron con Asiria. Porque se han negado a convertirse, es decir, se negaron a retornar, a hacer un teshuvah, retornar a la Torah y a su Elohim. Así que el exilio vino a ser una justa retribución. La idea era que no volverían físicamente a Egipto, como era el objeto de su deseo, sino que volverían en la esclavitud como la del Egipto. A veces, por eso le hemos leído las profecías que él traerá de vuelta de Egipto, de Babilonia, ¿vale? Porque es la idea de los países de Cus, de todas las islas del mar por donde fue esparcido, ¿vale? Entendemos lugares lejanos fuera de Israel, remotos, ¿vale? A veces no es tanto el pecado cometido el problema, sino la actitud testaruda de no hacer lo debido para volverse uno de un mal hecho a fin de estar en armonía con la Torá, con los prójimos hermanos, los de tu pueblo, con Elohim mismo. Esta mala actitud es la que destruye las oportunidades de entrar con contumacia, ¿sí? Dice José, no sé, no conozco el término. Esta mala actitud es decir que no hacerlo el debido proceder en caso de un pecado para volver, ¿vale? Para hacer teshuvah. Esa es la mala actitud que destruye la oportunidad de entrar en vida eterna a muchas personas. Verso 6 dice, hará estragos la espada en sus ciudades, aniquilará sus cerrojos y devorará por sus perversos planes. Bueno, ya sabemos por qué son perversos los planes, porque no hicieron lo correcto. Cerrojos como unas cerraduras. Unas cerraduras tienen el propósito de proteger a los que están dentro de una casa, ¿vale? Que las ventanas tienen cerrojos, las puertas, todos tienen cerrojos, ¿vale? Con el fin de proteger a los que están dentro de los de fuera. Asimismo, aquí los cerrojos son una referencia a los guerreros, en quienes vimos en el capítulo anterior, y Efraín se confiaba que los protegerían. Eso se entiende que se refiere a los valientes, cuanto más es persistente y hasta el punto de obstinado en andar en una actitud mala. Bueno, en este caso, así, gracias. En la luz de Lamentaciones capítulo 2, verso 9, entendemos que los cerrojos, esta expresión es una metáfora que se refiere a los valientes, a los hombres de guerra, como vimos en el capítulo anterior, ¿vale? Serán destruidos también, es decir, todos los valientes caerán a espada, lo que expresa más claro en otros términos. Es el que comete un error, contumacia, ¿no? Una y otra vez sin remordimientos. Esto es lo que pasó con Israel. Por cierto que exactamente ese es el verso 7, describe la actitud, pero en otros términos, mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levante, ¿vale? Parece una poesía. Reina Valera dice lo siguiente, mi pueblo está adherido, dice lo mismo pero distinto, ¿vale? Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer, ¿vale? Ese es el sentido de no le dan pena, no le dan lástima. Es más, están contentos, ¿vale? Palabras diferentes, pero el mensaje es el mismo, ¿vale? Tal como en el Salmo se presenta en el Salmo 141, verso 1. Ustedes lean este Salmo, no lo voy a leer yo. Pero lo mismo que dice aquí en este Salmo, dice en Éxodo capítulo 15, verso 2, bueno, o semejante, donde dice, Adonai es mi fuerza y mi cántico. ¿Por qué? Porque ha sido mi salvación, dice el texto a continuación, y ha sido mi salvación. Y por eso digo yo, y por eso es el mi Elohim y lo alabaré. Elohim de mi Padre y lo enalteceré, ¿vale? Hay razones por eso y por qué.
se explica en el mismo texto por qué uno adora, enaltece, exalta al Elohim de nuestros padres, ¿vale? Porque Él se ha convertido, Él se hizo Salvador. Por eso damos todo el honor, toda la gloria, toda la kavod que se le merece a Yeshua, no significando con eso que no valoramos al papá de Yeshua, ya que si no fuera por el padre de Yeshua no tendríamos un Salvador quien nos salve, ¿vale? Por eso, Yohanan escribió bien, la salvación viene de Elohim, en este caso del padre, del papá de Yeshua, y del Cordero, quien es Yeshua, ¿vale? Porque si no fuera que el padre de Yeshua tuviera a su hijo Yeshua, ¿vale? Nosotros no tendríamos Salvador que nos salve. Así que su papá nos dio la salvación en el Salvador que es Yeshua. Ese es el orden correcto de entender el asunto. Adonai es mi fuerza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré, por lo tanto, Elohim de mi padre y por ende lo enalteceré. ¿Vale? 3 versos donde aparece el mismo verbo hebreo yahad, ¿vale? Osea capítulo 1 verso 7, Salmo 145 verso 1, Éxodo capítulo 15 verso 2. Todos usan esa palabra yahad. Yahad es parecido al significado de la palabra kulam, que significa todos. Pero yahad es un término que enfatiza la pluralidad en medio de la unidad. Es decir, quiere decir todos juntos y a la misma vez, ¿vale? Este es Ejad que el Elohim de Israel espera de parte de la suma de su pueblo. Hay una realidad paralela donde el Creador espera una comunión especial, directa y personal de cada individuo con Él. Pero cuando se trata de Israel, Él espera es decir, como concepto de nación. Él espera la acción de todo el pueblo como un entero en Jacob. Cuando se trata de Jacob, Israel ya no son individuos, sino que es un solo cuerpo. Ese es el concepto de unidad que nosotros tenemos como nación hebreo-israelita, tal como se sugiere en el Salmo 33, verso 15, donde la palabra Yahad define el corazón de todo el pueblo. Lev bin Yahad. ¿Vale? Esta es la expresión. Toda acción individualista revela un acto adverso al propósito del Altísimo. ¿Vale? Hemos estudiado en Deuteronomio 22 sobre el asno montés. ¿Vale? Tiene esta actitud, no le gusta formar parte de una comunidad, no le gusta sujetarse a los principios, a las leyes, aunque está bien estar aquí en la casa de un amo, pues recibe comida, un buen trato, no tiene peligros de bestias, pero igual es salvaje, le gusta andar suelto, ¿vale? Esta es la actitud individualista. Esta actitud revela un acto adverso al propósito del Altísimo y por ende es un acto de transgresión hacia la Torá. Y aquel que anda en un camino individualista no solo que falta al blanco de la Torá, sino que revela que en realidad no exalta al Elohim viviente porque ha elegido adherirse a la rebelión, a un inconsciente, pero esa es la realidad, ¿vale? No necesariamente razona en lo que está haciendo. Bueno, se puede ver, oh, estoy bien, yo amo a Elohim, sí, a su manera. Como Caín, trajo ofrenda, pero como él quiso. Como las personas que van a decir, no hemos hecho nosotros en tu nombre, hemos predicado, tuvimos videoconferencias, sacrifiqué mi tiempo para hablar con los hermanos. Lo que yo hice, no os conozco, no tuvieron intimidad, no se conectaron conmigo, no lograron entrar en este had, ¿vale? No entendió el concepto de Lev bin Yahad, es decir, de un corazón, Israel, unido, todos juntos y a la vez, ¿vale? Tiene el concepto cristiano, cada uno va a ser redimido por su cuenta, sí, pero él restaura la identidad de un Israel, aunque la redención es individual, ¿vale? Así que muchos fallan, caen en lo que describe aquí este verso 7, sin darse cuenta en la ignorancia. Pero un pecado por ignorancia sigue siendo pecado, ¿vale? Y el pecado se condena, el pecado se paga. Ahora, Adonai declara en este verso 7 que en realidad nadie lo estaba ni buscando ni ensalzando. Pero claro, Efraín sí enaltecían y algo exaltaban. Era al yo humano y a sus mitos deificados, mas no elevaban sus corazones hacia el Creador, ni le buscaban para que estuvieran en ejad con él. Como hemos leído en el Salmo 145, verso 1, bueno, lo que ustedes han leído, si han leído o van a leer, y en Éxodo capítulo 15, verso 2, lo que les leí,
Hubo un tiempo cuando nuestro pueblo se elevó hacia lo alto, hacia quien lo llamó a andar en las alturas. Hubo un tiempo cuando nuestro pueblo sí exaltaba al alto y sublime, pero por el bienestar y por la vanagloria de los ídolos han dejado de mirar hacia arriba para solo ver lo de abajo. Así que en lugar de confiar en el soberano del cielo y de la tierra, han llegado a confiar en las obras de sus manos. Y este acto solo nos trajo desgracia. Por honrar a Adonai, se debe abandonar aquello a lo que se ha apegado. La inclinación hacia el mal debe cambiarse en una actitud de elevarse hacia Elohim. Pero en este caso Israel se ha apegado al mal en contra de todos los llamamientos de bondad de los profetas. La actitud fue tan genérica que el grado de adversidad está puesto al sumo y el mismo nivel es elevada la falta de interés en cuanto a buscar al Creador. Cuando nos centramos más en las cosas de abajo, más nos alejamos del mismo Creador, del único quien podría restaurar nuestro malestar. Un nuevo cambio de realidad que pasa de describir la actitud del hombre para revelar el sentimiento del Creador para con el hombre, pues inicia con el verso 8. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Voy a dejarte como Adma y hacerte semejante a Zeboim? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas. Las tormentas de juicio están en el horizonte, pero a nuestro Elohim no le agrada el castigo que está a punto de llegar sobre su pueblo. Su justicia, como sabemos, demanda el castigo, pero su Gesed reclama la intervención del Arahem para buscar la redención de su pueblo. Es aquí, bueno, para los que no conocen esos tres términos que mencioné, Gevorah, Gesed, Rahem, hay un estudio específico para esto, el equilibrio en los poderes, en el poder. Aquí se explica mejor. Yo uso el término en coherencia con lo que ya hemos enseñado y espero que están al día. Para los que no están al día, pues que se pongan al día. ¿Vale? Así no se pierdan el contexto del término que usamos y que así que entienda a qué nos referimos. Es aquí el sentimiento profundo del Creador que no puede dejar a su creación a que sea destruida para siempre, sino que se dispuso a activar el plan de redención a fin de dar una oportunidad extra al que desea aprovechar el despertar por la grata redención dispuesta para él. Aquí es donde, debido a su rajem, compasión, él se dispuso como un pariente cercano, como un goel, tomar sobre sí la pena de la muerte de cual se hizo digno su pueblo, y pagó un precio extremo por el pecado que no se puede perdonar. ¿Vale? Creo que todos saben que el pecado no se perdona. El pecador se perdona, pero el pecado no se perdona. Por el pecado se paga. Y quien no tiene un goel tendrá que pagar, vida por vida, como reclama la ley. ¿Vale? La ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. No es fácil explicar cómo Yeshua, siendo tanto hombre como Elohim, en la esencia de su espíritu, al estar como hombre se dispuso a la muerte y en esta se sumergió en toda su esencia, incluso la espiritual. Cuesta comprender y es difícil para una mente humana limitada a cierta capacidad de comprensión entender cómo es posible que Elohim esté en la tumba de los muertos de modo que no sepa lo que ocurre en la tierra de los vivos, como declara Eclesiastes capítulo 9 verso 5. Él puso en la taza de la balanza su vida eterna para redimir un pecado que reclama la muerte eterna. Por nuestra bendición, él se calificó ser Tamim, ¿vale? Hemos hablado de este término también. Se calificó como Tamim, como un hijo de Adán, intachable en cuanto a vivir los reglamentos de la Torah, y por ser Elohim, convalidó nuestro derecho a ser redimidos. Sé que son palabras grandes para muchos, las escuchan, pero bueno, hace tiempo y cuando conectan lo que estamos compartiendo, pues van a tener más luz al respecto. Adma y Zeboim, dos nombres, no sé si les escucharon en algún momento. Bueno, fueron 2 de 5 ciudades que junto a Sodoma y Gomorra fueron condenadas a ser aniquiladas por completo y para siempre jamás. ¿Vale? En Deuteronomio capítulo 29, verso 23, se presenta que estas ciudades ya fueron destruidas. Por misericordia para con Lot, la ciudad de Zoar se salvó.
Según Génesis capítulo 19, verso 23 al 29, Lot pidió socorro, es decir, tener tiempo para llegar hasta aquí. No era la voluntad de Adonai, pero Adonai tiene una segunda oportunidad, ¿vale? Andar con él una segunda milla, porque esto es lo que dijo Yeshua: cuando uno te pide andar una milla, tú andes dos. Y Adonai sí cambió el destino de una ciudad, como en el caso de Lot, lo hizo de Abraham, ¿vale? Lo hizo con Lot dando socorro, se salvó Zoar, esa ciudad que también tenía que ser destruida por misericordia a Lot, ¿vale? Mi corazón está trastornado, se vuelve dentro de mí, se revuelve dentro de mí, con la más profunda compasión, como para no llevar a cabo la amenaza. Este es el sentido de la expresión. A pesar de que el pecado reclama la muerte del pecador, al ser Adonai también el Goel, el pariente cercano, el pariente redentor de Israel, por su Gesed, ¿vale? Me dio para que me dio para que la destrucción no consumiera a Israel como nación perpetua. Él tuvo que castigar a las generaciones de Israel, pero no destruyó la identidad nacional de Israel como nombre. Nuevamente presenciamos la esperanza en medio de la desgracia, y aquí tenemos profecías al día, palabras que aplican a nuestra generación. Verso 9: no daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Elohim, no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. ¿Vale? Soy Elohim, no hombre. Él dice: no cambio como el hombre una vez que hice un pacto de amor eterno con Israel. ¿Vale? No así están las personas, lastimosamente. El carácter de Elohim viviente es conforme a su palabra, y lo que dice es un hecho, ¿vale? Así lo declara Isaías capítulo 55, versos 7 al 9, Malaquías capítulo 3, versos 6, Números capítulo 23, verso 19, declaran claro que Adonai no es hombre, no cambia de parecer como el hombre. Nosotros medimos al Creador con una medida humana y por tanto somos lentos para creer plenamente en sus promesas, pero lo que Él declara lo presenta como ya un hecho cumplido. En cambio, el hombre no solo que no está a la altura de cumplir sus promesas, sino que ni siquiera tiene palabra digna, porque a menudo la naturaleza humana es traicionera, de modo que hasta aquellos en quienes más confías pueden decepcionarte. En medio de ti, por eso dice: no soy hombre, no se compara como el hombre, ¿vale? Porque el hombre cambia. En medio de ti, dicho como algo particular, es otra vez un énfasis en relación con el verso 2 de Amos 3, donde hemos leído que Él solo se ha revelado a Israel entre las naciones del mundo, ¿vale? Según Éxodo capítulo 19, verso 5 al 6, Él hizo del pueblo de Israel su exclusivo tesoro entre las naciones gentiles. De aquí nuevamente hace el énfasis en medio de ti, ¿vale? Él vendrá nuevamente a Israel, no para herir, sino para vendar, como declara Ezequiel 34, para restaurar la brecha que ha creado la rebelión de Israel, procurando sanar nuevamente la llaga que separó a Efraín de su Elohim. De aquí el nombre Brit Hadashah, alianza renovada, restaurada, ¿vale? Hemos visto que por nuestras transgresiones, las de nuestros padres, rompimos la alianza. Entonces, Hadashah es renovada en este contexto, ¿vale? Igual puede ser nuevo en otro contexto, pero en el contexto de algo que ya existió y se ha destruido, tiene el sentido Hadashah de renovado, restaurado, ¿vale? De aquí Rosh Hodesh tiene el mismo sentido, ¿no? De la luna, el filo de la luna que nuevamente aparece, ¿vale? El filo de la luna, porque es renovada, ¿vale? Ese es el sentido en cada mes de cuando aparece el primer filo creciente de la luna. Llamamos Rosh Hodesh, día cabeza del mes, cuando se avista esto, ¿vale? Tiene el mismo sentido aquí de renovación. Osea capítulo 11, verso 10 dice: en pos de Adonai marcharán, él rugirá como un león, y cuando ruja él, los hijos vendrán azorados de occidente.
Él rugirá como león es una expresión que describe el despliegue de terribles juicios que serán derramados sobre los enemigos de nuestro pueblo. Hay citas como Isaías capítulo 34, verso 4, Jeremías capítulo 25, verso 26 al 30, Joel capítulo 3, verso 16. Hay muchas. En la serie que tenemos como profecías al día hay bastante evidencia de cómo va a ser ese despliegue de poder. También el rugido es un llamado a sus dispersos hijos a que regresen de los países de su dispersión. Del occidente, del este al oeste, se presenta en Zacarías capítulo 8, verso 7, Isaías capítulo 11, verso 11 al 16, son textos paralelos que se refieren a las mismas regiones. En Apocalipsis 16, verso 12, describe el momento cuando se abrirá el camino de los hijos del reino de Adonai, que deben regresar al oriente, donde está la tierra de Israel. Verso 11, asolados vendrán de Egipto como un pájaro, como una paloma desde el país de Asiria, y yo les asentaré en sus casas. Oráculo de Adonai, palabra de Adonai. Azorados, el término en hebreo que es usado aquí significa con temor, espanto, miedo, estremecerse con toda razón al ver derramadas las séptimas postreras plagas, en la luz de lo que saben cómo fueron derramadas las primeras 10 sobre la tierra de Egipto. ¿Vale? Apresurarse por asombro y temor es la expresión correcta que relaciona al rugir de Adonai cuando él hará estrago sobre los países de los enemigos de su pueblo. Recuerden el temor y el espanto que los de Jericó tenían sobre los hijos de Israel al escuchar el despliegue de poder que mostró el Elohim de Israel sobre la tierra de los egipcios. Se encerraron todos en la ciudad, en su fortaleza. Y la última expresión que vamos a estudiar es les asentaré en sus casas, pues ese tiene el sentido de una seguridad absoluta en cuanto a un retorno en total shalom. El énfasis de que nuestra verdadera casa no está en los países por donde estamos, sino en la tierra que el Creador la reservó como parte suya, es decir, en Israel. ¿Vale? Esa es la enseñanza de la azúcar que estamos celebrando todos los años. Estamos viviendo en una azúcar porque la casa donde estamos es una morada temporal. ¿Vale? Nuestro destino eterno, perpetuo, para siempre, jamás, es la tierra de Israel. Y él dice, por eso dice, palabra de Adonai, para que entienda, cuando se hace este énfasis de vez en cuando aparece en el texto hebreo, se menciona que es como aquí oráculo o palabra de Elohim, es para dar crédito, para ayudarnos a darle crédito a lo que él está diciendo. Yo les asentaré en sus casas. ¿Vale? Nuestras casas no está aquí donde está el hermanito Amparo, en la tierra de Ecuador. ¿Vale? Nuestra casa está, para dar ejemplo, nuestra casa no está aquí donde vivimos ahora mismo, sino en nuestra casa en Israel. Llegará el momento cuando él hará este rugido, cuando se levantará como él, para hacer el juicio, dar a cada uno su merecido. Entonces, yo les asentaré en sus casas, es el propósito final de la redención en cuanto la restauración de Israel como nación, ¿vale? No la restauración completa en cuanto a identidad del ser humano pecador, ¿vale? Bueno, hasta aquí el verso 11. Hemos terminado con la bendición de Elohim, de Adonai. Hemos llegado hasta aquí. Es una maravilla para mí, un gozo. Esperamos poder continuar y terminar toda esta serie, todos esos capítulos uno por uno. Así que quedaremos en Shalom esperando el próximo Shabbat, que Adonai nos bendiga con la capacidad de poder preparar, estudiar, hacer el siguiente estudio y poder estar nuevamente reunidos en conexión. Bueno, hasta aquí